Versículo 9. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. El libro de San Juan, capítulo 12, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí Amén. y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Amén. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjese qué tremendo es. Señor. Querían matar a Lázaro también, no solamente a Jesús, a Lázaro también. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Amén. También vamos a leer el libro de Apocalipsis Gloria a Dios. 11. Aleluya. Gloria a Dios. Libro capítulo 11, capítulo 19, versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por estar aquí, Señor, para poder adorar tu nombre. Señor, cumpliendo lo que dice esta palabra, adoremos a Dios, Señor. Hemos venido a rendirte culto, Señor, y te pedimos de que tú puedas hablarnos en esta tarde. Te damos las gracias por todo, Señor. Ábrenos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, Señor. Es una escritura preciosa, amén, la que hemos podido ver y leer en esta tarde. Amén. Amén. Bien, se escucha bien. Amén. Amén. Y estamos leyendo también esta escritura de San Juan. Amén. Para mí fue algo precioso poder leer esta escritura, porque podíamos ver que aquellos que Dios pudo hacer una obra en ellos, amén. Estos fariseos querían matarlo también, amén. Así que no solamente querían matar a Jesús, y la escritura habla de que en el momento en que ellos estaban con Jesús, con sus discípulos y todo ello, no dice la escritura que querían matar también a sus discípulos, amén. Pero en esta escritura nos habla claramente que Lázaro también querían matarlo a él, amén, y lo querían matar por causa de su testimonio, amén. Y eso es maravilloso, porque nuestro hermano Tom estuvo predicando un poquito de eso, amén, allí en Neuquén. Así que amén. Reciban los saludos de nuestro hermano Tom, el hermano Gabriel también, amén. Y él estuvo hablando acerca del testimonio, amén. Podríamos decir como título el testimonio de un verdadero testigo, amén, que predica una vez el profeta y habla mucho concerniente a esto. Sí, Señor. Y vemos aquí en la escritura que Lázaro tenía un verdadero testimonio, amén, y ese testimonio que él tenía llevaba a que los otros quisieran matarlo, porque dice la misma escritura aquí en el libro de Juan que por causa de él, por causa de su testimonio, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Amén. Entonces el hermano Tom exponía él no leyó esta escritura, amén. Él leyó otra escritura, pero el testimonio que tenía Lázaro era tan tremendo, era algo que había experimentado, que muchos no habían experimentado, porque muchos cristianos quizás habían sido sanados, había sido extendido un brazo, una pierna, no habían podido caminar, pero este hombre había estado muerto 4 días. Amén. Amén. Era una experiencia diferente. Y este hombre, podríamos decir, él tuvo que morir y ser llevado al paraíso. Amén.
porque en ese momento todavía Jesús no moría, no se cerraba el paraíso y él tuvo que ir a aquel lugar. Amén. Él, digamos, fue el único hombre que pudo ir al paraíso y estar ahí con Abraham, con Isaac, con todos ellos. Amén. Amén. Y poder conversar con ellos. Amén. Sí, Señor. Como nuestro hermano mismo, hermano Branham, él pudo ir al otro lado y pudo conversar con esos hermanos, abrazarlos, saludarlos. Amén. Amén. Y esta misma experiencia tuvo Lázaro. Amén. Y él tuvo que volver porque Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. Cuando él había muerto. Entonces era una experiencia, era un testimonio que él tenía en su vida. Y muchos de estos judíos, amén, creían por lo que Lázaro, dice que no solamente venían a verlo a Jesús. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Amén. Ellos querían ver ese testimonio vivo, que estaba ahí un hombre que había estado muerto 4 días. Querían verlo. Amén. Querían escucharlo de su propia boca. Amén. Amén. Así que podemos encontrar, nuestro hermano Tom predicaba concerniente a sus experiencias que él ha tenido. Amén. Amén. Han sido experiencias sobrenaturales. Amén. Y pude encontrar un hombre que podemos decir con un mismo espíritu como el profeta. Amén. Un espíritu en el cual Dios le puede hablar. Amén. Un hombre que puede hablar y una atmósfera distinta se crea. Amén. Amén. Y puede encontrar eso. Amén. Y bueno, varios testimonios que él pudo contar. Amén. Pero yendo a la Escritura, podemos, antes de todo eso, podemos ir y ver que Lázaro, hay una historia que está de él. Amén. Que cuando él va allá, cuando muere, amén, él puede ir y quizás se encuentra con Abraham y se encuentra con Sara y quizás lo saluda. Amén. El hermano Abraham siempre hacía un dramatismo. Amén. Y él podía llegar a la gente así. Amén. A los niños podía llegar de esa forma. Amén. Amén. Entonces podríamos decir que Lázaro, él se encontró con Abraham y muchas veces Abraham habla cuando se hacen grandes conferencias. Amén. Y ellos empiezan a exponer su propio tema. Amén. Amén. Así como cuando los discípulos se juntaron en la barca y cuando Jesús se fue a dormir, ellos hicieron una conferencia en ese lugar. Y ellos empezaron a decir, no, yo me acuerdo cuando él te dijo, ¿te acuerdas, Simón? Cuando él dijo, tú eres hijo de Jonás. Y empiezan a hablar de todo eso. Amén. Ellos empiezan a contar su propio testimonio, su propia experiencia que ellos tuvieron. Amén. Amén. Pero encontramos en esta oportunidad que quizás Lázaro llegó allí al paraíso. Amén. Y todos estaban contando su experiencia de cómo es que conocieron a Jesús. Amén. A ese Dios, a ese Jehová. Amén. A ese Elohim, amén, a ese que se le había presentado de distintas formas, amén. Amén. Y podemos encontrar quizás a Abraham contando su testimonio y decir, bueno, yo lo conocí a él, amén, y él vino y me habló y me dijo que contara las estrellas y que contara la arena del mar, amén, y que así sería mi descendencia, amén. Amén. Y todos escuchándolo a Abraham, amén. ¿Quién no quisiera escuchar a Abraham y llegar y sentarse con él y que él nos cuente su propia experiencia? Amén. Amén. Sí, Señor. Y Abraham seguramente estaba ahí contando, amén, su experiencia y él dijo, yo voy a tener un hijo, amén. Él me dijo que tendría un hijo y que sería una promesa y que esa sería mi descendencia. Amén. Amén. Pero dice Abraham, un día él estaba en la tarde, amén, cerca del mediodía, él estaba ahí, amén. Él estaba en el encinar, amén, y él pudo ver a un hombre, amén, que venía hacia él y otros 2 hombres más, amén. Y podríamos relatarlo así, él puede estar contando esta historia, amén, y yo le conocí a él y le vi y corrí y dije, Señor, aquí estoy, amén. Y él se postró y adoró y eso es lo que dice la Escritura, amén. Amén. Y podemos decir que este gran Melquisedec que vino y estuvo con él, comió con él, amén. Amén. Y empezaron a hablar y a tener una charla, amén. Y todos Amén. pueden estar escuchando a Abraham, amén. 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 Pero también Sara puede meterse en la conversación y decir, yo puedo contarlo también. Amén. Amén. Cuando él dijo, en el tiempo de la vida tú tendrás un hijo. Amén. Amén. Y Sara podría decirnos a nosotros, amén, Señor, yo tuve incredulidad en ese momento. Amén. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será que mi hijo vendrá por mí si yo siendo una mujer vieja, una mujer grande? Amén. Amén. ¿Cómo podré tener deleites con mi Señor? Amén. 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 Pero podemos decir que Sara, ella podría haber dicho, amén, que este hombre pudo discernir sus pensamientos, que pudo discernir lo que ella estaba hablando, amén.
y ella pueda contarnos a nosotros de esa historia y decirnos, así lo conocí yo al Señor. Amén. Porque las hermanas también tienen un papel importante. Amén. Nuestro hermano Tom contaba su propia experiencia. Amén. Y él dice que su nuera, ella tenía 3 hijos. Y quería tener otro hijo más, pero ya quizás no era el tiempo. Amén. Quizás iba a tener preocupaciones, dolores y cuantas cosas para tener otro hijo más. Dice que esta hermana fue y fue al culto con ese pesar en su corazón. Y el pastor llamó y dijo, aquel que tenga una necesidad en su corazón puede venir. Amén. Y oraremos por ella. Y el hermano Tom, estando en el culto, dice que el Señor le habló a él y le dijo, ve a tu nuera, amén, y dile, no te preocupes que todo va a estar bien. Amén. El hermano Tom no sabía qué sucedía con ella. Amén. Pero el Señor sí sabía qué sucedía con ella. Amén. Entonces dice que el hermano Tom que fue y le dijo, hermana, no te preocupes, el Señor ha concedido tu petición. Amén. Y él empezó a hablarle de la fe en el culto. Amén. Dijo, tan solamente tú tienes que tener fe. Amén. Porque la fe es algo que mueve montañas. Amén. Es algo que mueve problemas. Es algo que mueve dificultades. Amén. Hace posible lo imposible. Amén. Dijo, así como un día, el día de mañana, el sol se levanta. Amén. Así como el día de mañana el sol se levanta, tú no te tienes que preocupar si el sol se va a levantar o no, porque eso sucederá. Amén. Es así de simple y sencillo. Así es la fe. Amén. Amén. Así que tú tienes que ponerlo por obra y simplemente creerlo. Amén. Si yo te dijera mañana el sol no se va a levantar, tú no lo creerías. Amén. Porque es algo de la propia naturaleza. Amén. Así que una persona que tiene fe, ella tiene esa naturaleza en poder creer las cosas imposibles. Amén. Así que le dijo, hermana, no te preocupes. Y el Señor le habló al hermano Tom, le dijo, dile que tendrá su bebé. Amén. Y el hermano Tom le dijo, tu bebé, tú lo tendrás. Amén. Y la hermana se sorprendió. ¿Cómo sabe él que yo estoy orando por un bebé? Amén. Entonces dice que una semana más tarde su nuera le llama y le dice, quiero decirle que el sol se ha levantado. Amén. ¿Cómo que se ha levantado? ¿Que se va a levantar mañana? No, el sol se ha levantado. El Señor me ha visitado. Amén. Yo voy a tener un hijo. Amén. Dios cumplió su promesa con ella. Amén. Y así podemos encontrar a Sara también en la Escritura. Amén. Y ella tenía sus dudas. Le faltaba quizás un poquito de fe. Pero cuando este hombre la confrontó y le dijo, sí te has reído, Sara. Amén. Él sabía que era un hombre distinto. Amén. Amén. Así que en esa gran conferencia que estaban teniendo en el cielo, podemos encontrar a distintos personajes. Amén. Quizás Ezequiel y decir, yo lo conocí a él, esa rueda en medio de una rueda. Amén. Y ellos cada uno contar su testimonio y contar su forma. Amén. David y cuántos de ellos. Amén. David que dijo, no, yo lo conocí a él cuando yo estaba un día pastoreando las ovejas. Amén. Y ese poder vino sobre mí. Amén. Y tantas cosas. Ellos estaban contando su testimonio. Y allí estaba Lázaro. Amén. Uno recién llegado. Quizás. Amén. Porque él no pertenecía a ese lugar. Amén. Lázaro era una persona que iba a estar después en otro lugar. Amén. Porque el paraíso iba a ser cerrado. Dice el profeta que cuando Jesús murió y ese ladrón en la cruz estaba a su lado, le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dice el profeta que ellos fueron al paraíso. Él fue allá y allá sacó a todos los que estaban, dice, y él cerró ese paraíso. Amén. Amén. Sí, Señor. Él los llevó a la santa ciudad. Recuerda que predicamos eso, el mensaje de Dios perfeccionando su iglesia. Amén. Sí, Señor. Así que podemos ver algo precioso y maravilloso. Es que mientras ellos estaban dando toda esta gran conferencia de testimonios, amén, ahí Lázaro entre medio podía escuchar cómo cada uno podía hablarle, amén, a su forma, a su manera. Moisés podría estar ahí y decir, no, yo lo conocí a él cuando él pasó, amén, y yo pude ver su espalda, amén. Era como la espalda de un hombre, amén. Yo me encontré con él en la zarza ardiendo, amén. Y todas estas cosas.
Era un tremendo culto de testimonio. Amén. Señor. Y qué bien nos haría un culto de testimonio poder testificar al Señor. Yo lo conocí al Señor un día. Amén. De esta forma y de esta forma. Amén. Porque un verdadero testigo, él llevará a otro. Amén. La palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. No solamente venían por Jesús, sino por Lázaro también. Amén. Es maravilloso. Esta tarde mientras hablaba con mi hermano Vargas, que me llamó, me dijo, hermano, estoy muy contento, me decía él. Amén. Y lloraba nuestro hermano. El pastor de aquí ha podido ver el mensaje de Dios. Amén. Él se ha arrepentido. Él hoy día se quiere bautizar en el nombre de Jesucristo. Amén. Y con él 12 personas más. Amén. Así que Dios está haciendo algo tremendo. Amén. Porque hay un testigo que cree su palabra. Amén. Y que puede llevar a otras personas a poder hablarle del Señor. Amén. Porque ese es el objetivo. Poder hablarle a Cristo y encontrar a una simiente. Amén. Nuestro hermano Tom, como él es misionero, decía, yo cuando miro a una persona, yo digo, ¿habrá una simiente en ese corazón? Amén. Porque puede ser una simiente, no lo sabemos. Amén. El día miércoles contamos lo del taxi. Amén. Cuando el hermano Tom dice que se subió a ese taxi y la mujer era una mujer la que manejaba. Amén. Y esa mujer dice que le habían robado su estéreo. Y el hermano le dijo, qué bueno que se lo han robado, porque los taxistas siempre ponen esa clase de música. Amén. Amén. Así que la mujer mucho no le gustó. Dice que al otro día se volvieron a tomar un taxi y otra vez se encontró la misma mujer. Amén. Y esa misma mujer le dijo, oh, qué casualidad, aunque yo no creo en las casualidades. ¿Usted qué piensa, hermano? Amén. Iban con otros ministros atrás y dice, ella no me tendría que haber dicho eso a mí. Porque yo le dije, antes que el mundo existiera, amén, yo creo que Dios puso una simiente en el corazón de esa persona, amén, que hace que esas personas se encuentren en algún momento. Amén. 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 Así que ahí hubo un testigo hablando la palabra de Dios. Y esta mujer le dijo, oh, usted es un predicador, yo no me gustan los predicadores, a mí no me gustan. Amén. Dijo, ¿realmente no le gustan los predicadores? No, no me gustan. Dijo, a mí tampoco me gustan. ¿Cómo que no le gustan? Si usted es un predicador, dijo, lo que usted me está diciendo es que en algún momento un predicador le hizo daño a usted. Por eso es que usted no lo quiere. Amén. ¿Cómo sabe usted eso? Dijo, porque yo sé que hay una simiente en su corazón. Amén. Clamando por Dios. Amén. Pero lo que el diablo ha hecho es engañarla. Amén. Y él empezó a hablar de Jesucristo. Y dice que lágrimas empezaron a correrle por sus ojos a ella. Amén. Mientras estaba todo el tráfico y ella dijo, ¿qué puedo hacer? Yo quiero aceptarlo a Jesucristo. Y él dijo, en este momento podemos hacerlo. Y empezaron a orar en ese taxi. Amén. Ese es el testimonio de un verdadero testigo. Amén. Sí, Señor. Así que ahí estaba Lázaro quizá. Amén. Y Lázaro pudo decir, esperen un momento, yo puedo hablar en esta conferencia. Puedo hablar un poquito. Amén. Pero Lázaro no era Abraham. Abraham era el padre de la fe. Abraham era el padre de todos. Amén. Amén. Si estuviéramos en una reunión, nosotros quizás somos los menos para hablar en un culto. Amén. En un culto como ese. ¿Dónde está Abraham, Moisés, Noé, Enoc? Amén. Hombres que fueron trasladados, que fueron quemados, que fueron aserrados. ¿Qué testimonio podríamos dar nosotros en ese lugar? Amén. Pero Lázaro le dijo, esperen un momento. Yo quiero decirle algo. Ese hombre que ustedes han hablado, yo he caminado con él. Amén. Él es mi amigo. Él va a comer todas las tardes a mi casa. Amén. Mis hermanas le preparan la cena y hasta él duerme en mi casa. Amén. ¿Qué testimonio ese hombre? Era un verdadero testigo. Amén. No era alguien que lo había visto en una espalda simplemente. Amén. Era una persona que realmente había conocido a él. Amén. Había podido ver sus ojos, ver esa mirada. Amén. Poder sentir sus manos. Amén. Era un verdadero testigo. Amén. Así que todos empezaron a tomarle atención a este hombre. ¿Quién es este hombre que ha venido? Amén. No era como William Branham cuando quizás llegó y todos salieron corriendo a recibirlo. Porque William Branham había sido un líder en ese tiempo. De esa edad, él era un líder.
El hermano Abraham dice que ellos lo subieron a un lugar alto porque él era un líder. Amén. Pero Lázaro no era ningún líder. Lázaro era simplemente un amigo de Jesús. Amén. Aleluya. Señor. Amén. Amén. Así que él podía hablar y decir, yo caminé con él, hablé con él. Amén. Estuve en varios cultos de oración. Yo pude ver cómo él levantó al cojo. Amén. Yo pude ver cómo él sanó al ciego con ese lodo. Amén. Oh, y todo sorprendido. Esa historia que estaba contando este hombre era algo más real todavía. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Así que mire qué testigo era este hombre. El hermano Tom contaba que dice su hijo un día estaba jugando afuera de un McDonald's y dice que este muchacho, él no estaba, él estaba de viaje. Y dice que este hijo tenía unos 12 años, de 10 a 12 años más o menos. Dice que él corriendo se quebró el brazo y se le había hecho así, se le había separado el brazo. Y él dice que estaban todos los hermanos ahí y se juntaron a orar. Dijo, bueno, vamos a orar. Y su esposa se empezó a preocupar. Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cuando venga mi esposo va a encontrar una cuenta en el hospital. Amén. Señor, haz algo con esto. Amén. Porque en Estados Unidos cobran mucho. Entonces dice que este hijo estaba ahí sufriendo de dolor y vinieron los hermanos y se reunieron y empezaron a orar. Y una voz, escucharon todos los que estaban ahí, dijo, este es el tercer jalón. Amén. La tercera etapa. Amén. Sí, Y dice que en ese momento el brazo de ese niño se unió. Amén. Aleluya. Y ese niño salió corriendo a jugar. Él no entendía. Amén. Gloria a Dios. En el momento, en el instante. Amén. Gloria a Dios. El hermano Tom dice que él no entendía, Señor, ¿por qué permitiste esto cuando yo no estaba? Tantas veces que tú me hablas y que tantos testimonios maravillosos que él ha tenido, sobrenaturales. Yo no lo entiendo, Señor. ¿Por qué? Amén. Pero dice que crecido en un tiempo, el hijo crece, cumple la mayoría de edad y le dice, papá, yo quiero salir a predicar la palabra. Amén. Dios me ha llamado al campo. Qué bueno, hijo. Yo quiero ser un misionero como tú. Amén. Y le dijo, qué bueno, apenas tengamos un viaje y vamos juntos. Dijo, no, a mí el Señor me llamó a la India. Dios ha puesto en mi corazón viajar a la India. Dijo, hermano, ya tengo los pasajes. Amén. Él había ido a comprar los pasajes. Dijo, ¿cómo, hijo? Si no conoces a nadie, ¿cómo puede ser? Es que Dios me llamó, papá. Amén. Cuando Dios llama a un testigo, amén, Él tiene que respaldarlo. Amén. Así que dice que este muchacho, ella tenía su pasaje comprado. Dijo, pero lo único que me falta es la visa. Dijo, qué bueno. Y él empezó a orar, Señor, no le permita que le den la visa. Él es mi hijo. ¿Cómo lo voy a mandar solo a la India, Señor? Amén. Y él empezó a hablar con el Señor. Y pasaban los días, hijo, ¿tiene la visa? No la tengo, papá. No me la han dado. Hijo, ¿tiene la visa? No. Dice que llegó un día después del culto y era el otro día, viajaba, el día viernes, viajaba a la India. Y dijo, hijo, ¿tienes la visa? No, no la tengo. Qué tremendo, ¿no? Y dice que su hijo se iba de la oficina. Cuando se volteó, estaba llorando y le dijo, yo creí que Dios me había enviado a la India. ¿Cómo puede ser? Pero de este lado había un hombre orando, interrumpiendo eso. Amén. Dijo, me partió el corazón. Y una voz vino al hermano Tom y le dijo, dile que él va a viajar. Le dijo, hijo, no te preocupes, tú vas a viajar a la India. Amén. Así que al otro día a las 10 de la mañana le llama el hijo, papá, estoy yendo al aeropuerto, porque me llamaron y me dijeron que encontraron la visa, los papeles que se habían extraviado. Amén. Y me van a enviar todo al aeropuerto. Amén. Así que dice que este muchacho viajó a la India. Amén. Y él estaba predicando. Y él estaba contando a estos musulmanes, estaba contando su testimonio de cómo es que Dios le había sanado sus brazos. Amén. Pero dice que él, contando su propio testimonio, dice que él se había mojado en ese momento cuando apareció la voz que dijo, este es el tercer jalón. Dice que él se mojó y se pasó su dedo sobre su brazo y su brazo se le unió. Amén.
Así que él estaba predicando como un verdadero testigo, amén, dando su testimonio. Y dijo, así que cada vez que yo tengo un problema, sea económico, sea religioso, sea matrimonial, lo que sea, amén. Yo cada vez que tengo un problema, yo simplemente mojo mi dedo y me lo paso y me recuerdo cómo Dios me hizo una obra en mí. Amén. Así que dice que cuando él estaba haciendo eso, una mujer empezó a correr por todo el edificio. Y todos empezaron a correr atrás de esta mujer, alabando a Dios. Y él no entendía. ¿Qué pasó? Se alborotó todo. Amén. Y dice que esta mujer estaba en el fondo. Amén. Y ella estaba en silla de ruedas. Y solamente podía mover sus brazos. Y mientras este muchacho estaba contando ese testimonio, dice que esta mujer mojó su dedo, se lo pasó por su brazo y dijo, si tú pudiste hacerlo con ese joven, ¿cómo no puedes hacerlo conmigo? Amén. Y dice que ella en el aire se levantó de esa silla de ruedas y empezó a correr por la iglesia. Amén. Y como todos sabían que esa mujer era inválida, todos empezaron a correr atrás de ella. Amén. Dice que 120 musulmanes se convirtieron a Jesucristo. Amén. Así que fíjese usted lo que puede hacer el testimonio de un verdadero testigo. Amén. En su primera reunión, 120 personas aceptaron al Señor. Amén. Como su Salvador personal. Amén. Así que Dios nos ha llamado a ser testigos de Él. Pudiéramos ir por toda la Escritura. Amén. Amén. Y poder predicar acerca de estos hombres que han sido grandes testigos. Pero este hombre, amén, este hombre Lázaro era un íntimo amigo de él. Amén. Y ya no venían tanto a ver a Jesús. Amén. Porque dice que, mire, dice que cuando Juan el Bautista, él estaba predicando. Amén. Dice que el hermano Branham, yo estaba leyendo eso en esta semana, dice el hermano Branham que Jesús venía con Lázaro caminando. Y él dijo, y Juan el Bautista dijo, he aquí un hombre en quien no hay engaño. Y todos miraron y no sabían quién era. Amén. Tanto que tuvo que descender el Espíritu sobre él. Amén. Aleluya. Y Juan pudo identificarlo. Amén. Y estar seguro. Amén. Porque era un hombre común y corriente. Era un hombre simple y sencillo. Amén. Así que estos hombres no simplemente venían porque estaba Jesús, querían ver a Lázaro también. Este es el que estuvo muerto 4 días, ya estaba hediendo en la tumba. Amén. Aleluya. Es tremendo. Aleluya. ¿Qué testimonio podían recibir? Amén. Señor. Así que mire, ellos venían a ver a Jesús, pero venían a ver a Lázaro. Así que estos principales sacerdotes no eran ningunos tontos. Ellos dijeron, esta es una amenaza para nosotros. Amén. Así que también tenemos que matarlo a este. Amén. Es como hacen ellos. Quieren sacar a todos. Amén. Ellos querían matarlo a Lázaro también. Eso dice, los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Pero mire, esta escritura que hemos leído aquí, en el libro de Apocalipsis. Amén. Dice, y yo me postré a sus pies. Este era Juan, estando con el mensajero, el hermano Branham. Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, mira, no lo hagas. Amén. El mensajero, amén. Una vez predicamos en Ugarteche de esto. Muchos cambiaron su adoración y adoraron a un hombre. Amén. Y él dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Amén. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Amén. Amén. Así que este es nuestro tiempo de retener el testimonio de Él. Amén. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Así que ese espíritu de la profecía, amén, está en nosotros. Nosotros somos los que vamos a dar testimonio. Amén. Porque sabe que Dios, nosotros no somos, dice el profeta, que Dios no tiene más boca que las nuestras, más pies que los nuestros, más manos que las nuestras. Así que necesita verdaderos testigos en esta hora. Amén. Amén, Señor. Para poder hablar su palabra. Amén. Sí, Señor. Mire, vamos a ver lo que dice el profeta aquí. En el mensaje creyendo desde el corazón. Sí, Señor. Así que puede encontrar un hermano
muy sobrenatural nuestro hermano Tom. Amén. 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 Claro. Amén. Dice, y el sol testificó. Allí está aquel. Ese es el material con que Dios va a construir la iglesia. La luna y las estrellas dieron testimonio. Cuando Él murió, los cielos testificaron. La tierra eructó. Las rocas se partieron. La tierra dio testimonio de quién era ese hombre. Amén. Tanto que ese soldado romano se dio cuenta y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y los santos que dormían en la tierra, en el polvo, se levantaron y dieron testimonio. La gente en Pentecostés, cuando se burlaron de ellos, Pedro se levantó y testificó. Pero esa misma vida que había sido sacada a golpes de él en el Calvario fue vertida dentro de Pedro en forma del Espíritu Santo. Amén. Y él se paró allí como un testigo de la palabra de Dios. Y él testificó con un texto de la Escritura que decía, varones, hermanos y judíos, este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Cristo. Amén. 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 Así que ese es nuestro mensaje, poder hablarle de Cristo a una persona. Amén. Amén. Así que ahora estamos entrando en estos últimos días de maldad, dice el profeta. Cuando Él, nuestro Señor, va a tener testigos, Él tiene que tener esos testigos. Amén. Porque Él vive todavía. Amén. La palabra de Dios es eterna. Amén. Amén. Dice, ahora, cuando Jesús bajó del monte, Él tenía hambre y buscó de un árbol. Amén. Y Él allí tuvo unos testigos que ese árbol se secó también. Amén. Dios siempre encontró un testigo. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos que tener nuestro propio testimonio. Amén. Amén. Porque Dios obra de una manera sobrenatural. Amén. Amén. ¿Cuántos testimonios tiene nuestra hermana aquí? Tantas cosas que Dios ha hecho en su familia, en su casa y tantas cosas. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios siempre está obrando de una manera sobrenatural entre medio nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así que mire, Él tenía que testificarle a todos, dice el profeta. Cuando Él murió, Él tuvo que testificarle a todos quién era Él. Amén. Y no solamente eso, Él murió y Él tuvo que ir a las profundidades del infierno y también testificarle a esos hombres que Él era la simiente de la mujer. Amén. Y predicarle a esas almas que estaban perdidas. Amén. Pero fíjese esto. El profeta dice en este mensaje, Dios perfeccionando a su iglesia, que cuando Él se levantó, estos santos resucitaron con Él, caminaron por la ciudad. Dice que Él ascendió. Amén. Y cuando Él ascendió, allí estaban todos esos que habían escuchado el testimonio de Lázaro. Amén. Amén. Ahí estaban todos esos que habían escuchado el testimonio de Lázaro, cómo Él había hecho esto, cómo había sanado a un cojo, cómo había sanado a un leproso. Amén. Amén. Y todos cuando él empezó a subir con todos estos santos y dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Amén. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y ellos presionaron los botones y se abrieron esas puertas. Amén. La puerta de la ciudad. Amén. Y ahí estaba Abraham, estaban todos ellos. Amén. Y poder decir, ese es el que yo conocí. Amén. Pero lo estaban conociendo cara a cara en este momento. Amén. 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 El testimonio de Lázaro se hizo más real todavía en ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Así que Dios tiene que testificar en esta hora también. Amén. Amén. Dios. Sí, Señor. Dios puede usar a cualquiera, Él puede usar a un niño, Él puede usar, si Dios usó a este niño que lo envió a la India, amén. Lo usó cuando tenía 10, 12 años, amén. Y hizo una obra sobrenatural en él. Él puede usar a cualquiera. Amén. Amén. Sí, Señor. El hermano Tom dice que su esposa quería tener otro hijo. Y él no quería, amén. Dijo, no, sí, yo quiero. Es más, el Señor me ha dicho que voy a tener uno. Y se va a llamar Sara, amén, Elizabeth. Y le vamos a llamar Bet. Bueno, dijo el hermano, amén. Dice que un día iban caminando, comprando. Dijo, mira, le dijo a la esposa, esa niña que ves ahí se llama Sara Elizabeth. ¿Y cómo sabe? Porque el Señor me lo mostró. Y fueron y le preguntaron a la mujer, ¿cómo se llama su hija? Sara Elizabeth. Amén. Amén. Y así dice que pasaron como 5 veces. Iban comprando, esa niña que está ahí se llama Sara Elizabeth. El Señor le mostraba a la hermana. Amén. Amén. Mire qué tremendo. Gloria a Dios. Y dice que un día fueron a una convención y las hermanas se juntaron con ella y le dijeron, hermana, qué bueno tenerla aquí.
Sería bueno que usted tenga otro hijo, amén, y pueda llamarla Sara Elizabeth y la llamemos Beth, amén. Y ella fue corriendo al hermano Tom y le dijo, mira, esto me dijeron las hermanas, amén. Es Dios confirmando, y el hermano no quería, amén. Pero un día dice que fueron a una convención y estaba el hermano Billy Paul, ahí, el hijo del profeta, estaba ahí, y dice que la hermana estaba tocando el piano, la esposa del hermano Tom estaba tocando el piano, y el hermano Billy Paul vino y le dijo, esta mujer me hace acordar a una mujer que mi padre oró, que no podía tener hijos. Amén. Y le dijo, es más, no es su apariencia, es su espíritu, el espíritu que hay en ella. Me hace acordar a eso. Amén. Y le dijo, hermana, no te preocupes porque tú vas a tener tu bebé. Amén. Eso le dijo el hermano Billy Paul. Y dice que ella lo miró al hermano Tom y le dijo, ¿te das cuenta? Y dijo, ok. Amén. Y ellos tuvieron esa hija y le llamaron Sara Elizabeth. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios Amén. puede obrar en cualquiera. Amén. Amén. Él puede obrar en una hermana, en un hijo. Amén. Él puede obrar de distintas formas. Porque lo único que Él necesita son verdaderos testigos. Amén. De Él, de su presencia. Amén. Amén. Sí, El hermano Tom era una persona muy sensible. Muy sensible. Aleluya. Él hablaba de su hijo y lloraba. Se acordaba de su hijo y lloraba. Se acordaba de su mujer y lloraba. Era muy sensible. Pero resulta que el hermano Tom era la persona más cruel que había. Amén. Amén. Dice que un día fue a una convención. Amén. Y el pastor le dijo, mira hermano, todos estos que están aquí eran presos. Todos estos eran presos. Dijo, qué bueno que eran presos. Amén. Amén. Y dice que él subió y empezó a hablar de la palabra. Y le dijo, ¿saben qué? Ustedes no saben, pero yo era el hombre más malo que había en la tierra. Y uno lo mira de maratón y dice, ¿cómo puede ser? Un hombre tan dulce, ¿no? Amén. Sí, y él empezó y ya todos empezaron a captar lo que quería decir. Dijeron, ¿de verdad? Sí, yo era el hombre más malo. Y le dijo, yo también estuve en la cárcel. Y ya todos, amén. Este hombre estuvo en la cárcel. Se sintieron identificados con él. Amén. Era un testigo verdadero. Amén. Amén. Un hombre que ha estado en la cárcel no es fácil. No es fácil ir a predicar a la cárcel. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando fui a la cárcel con nuestro hermano Horacio en Misiones. Tenía mucho miedo. Las caras de los hombres y todo eso. Amén. Un ambiente horrible. Amén. Y estos hombres que estaban escuchando al hermano Tom predicar, dice que se sorprendieron porque el hermano también había estado en la cárcel. Y dijo, qué tremendo. Amén. Dijo, pero ¿saben ustedes una cosa? Yo era el peor de todos porque era el guardiacárcel. Y yo era el que los golpeaba a todos. Amén. Y todos se hicieron para atrás en los asientos. Amén. Pero dijo, si Dios puede cambiar a un hombre como yo, ¿cuánto más a ustedes? Amén. Amén. Aleluya. Así que encontramos un verdadero testigo de lo que Dios pudo hacer en él. Amén. Porque si él me hubiese dicho yo era guardiacárcel y era el hombre más malo, yo no se lo creo. Amén. Porque es un hombre tan dulce, tan sensible. Amén. A la presencia de Dios. Amén. Y un verdadero testigo, y Dios lo ha usado de una forma sobrenatural. Amén. Amén. Aleluya. Es maravilloso. Amén. 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 Como este hombre Pablo, que un día iba atrás de los cristianos. Amén. Él quería matar a los cristianos. Él no quería saber nada con los cristianos. Pero un día esa columna de fuego se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Aleluya. Amén. Así que él fue un verdadero testigo. Amén. 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 A Pablo no pudo caminar con Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hicieron sus discípulos. Pero dice el profeta que cuando ellos se encontraron 14 años después con Pedro, ellos estaban predicando la misma palabra, el mismo bautismo. Amén. Era tan testigo uno como el otro. Amén. Amén. Así que Dios está buscando verdaderos testigos en esta noche. Amén. Amén. Que hablen simplemente la palabra y ser sensibles a Él, para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda redarguirnos siempre. Yo siempre le digo al Señor, Señor, cambia este corazón. Amén. Él cambia mi corazón. Yo quiero ser sensible a tu presencia. Porque dice que el Espíritu Santo es como una paloma. Él es tan sensible que uno si hace un ruido muy fuerte, Él se va. Amén. Amén. Así que tenemos que ser así de sensibles para el Señor y ser un verdadero testigo. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias
por esta porción de tu palabra que tú nos has dado, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas en esta noche. Que mires cada corazón y cada vida, Padre. Amén, Señor. Que mires a cada uno, Señor,